estamos de vuelta en Voz Vespertina tratando de hacer conexión con nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Báez. Vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, vamos a ir comentando algunos temas del momento. Siguen las declaraciones en la 76ª Asamblea General de la ONU. Y como Claudia Rita dice, todos agarrados de la mano cantando Kumbaya. Pero en realidad hay unos temas geopolíticos y de enfrentamiento entre países que se ven reflejados, por ejemplo, en el discurso del presidente de Cuba, que yo decía ayer que le llamó cínico al discurso de Joe Biden. Pero, bueno, esa es la realidad del mundo. Nosotros discutíamos aquí con un psiquiatra el otro día de que al inicio de la pandemia creíamos que iba a salir un mundo mejor. Mira, yo también es que creo que a veces las personas desconocemos el hecho de que tú puedes, como en un país como Estados Unidos específicamente, que tiene esas instituciones que son tan fuertes, o sea, lo que juega cada institución, ya tanto el Poder Judicial como también el Pentágono y todo lo que sucede, se le hace muy difícil. Tú puedes tener muchas ideas buenas, pero al final de cuentas no es tan fácil, y sobre todo en política exterior, hacer lo que tú tienes en tu cabeza. Sí, eso es verdad. Pues incluso Donald Trump, hubo jueces que le echaban órdenes ejecutivas para atrás. Estados Unidos es un país así. Se respeta. El presidente no puede hacer lo que le dé la gana. Se respeta, hay institucionalidad. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado en el día de hoy, es el doctor Alejandro Báez, como decía, exdirector del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria del Combate COVID-19, pero también recientemente el doctor Alejandro Báez fue nombrado como líder médico del programa de supervisión médica de la Oficina de Campo de Atlanta del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés. Es un honor y un privilegio tener con nosotros al doctor Alejandro Báez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz Vespertina. Hola. Gracias por la invitación y la oportunidad. Me acompañan Claudia Rita Abreu y Cristian Mota. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sabemos que estás ahora mismo de servicio, así que vamos a tratar de hacer esta entrevista un poco breve, pero yo decía, Alejandro, que para nosotros es un honor porque tú, al igual que otros especialistas, tuvieron el reto de enfrentar la pandemia del COVID en República Dominicana al inicio, cuando el mundo no sabía cómo lidiar con esto. Y fueron exitosos en un país de renta media con tantos problemas de desigualdad como la República Dominicana. ¿Tú pudieras contarnos algo de esa experiencia y por qué fueron exitosos, teniendo todo en contra? Sí, yo creo que cuando hacemos una reflexión sobre lo que pasó y sobre cómo lo manejamos al principio, hubo muchos retos. Se fijan, al principio algo tan trivial como el uso de mascarilla se convirtió en un punto de discusión, o algo tan objetivo como el uso de mascarilla se convirtió en algo trivial y de discusiones confusas con diferentes organismos internacionales. Medicamentos, no sabíamos qué funcionaba, no sabíamos qué tipo de protección personal teníamos que llevar con COVID. Pero lo que sí logramos, a mi entender, fue a través de solidaridad crear fuertes alianzas e involucrar a diferentes sectores a nivel nación. Nosotros, si se recuerdan, teníamos un gran reto al principio y era el probar efectividad. Fuimos un comité nuevo donde básicamente no se sabía mucho lo que íbamos a lograr, donde estaba salud pública por un lado, estaba otra comisión ya más ejecutiva operando en otras líneas, pero nosotros entendimos que número uno, las alianzas funcionaban y trabajamos alianzas público-privadas. Número dos, entendimos una gran oportunidad en básicamente el concepto de que República Dominicana es una nación relativamente grande. Somos 10.4 millones de dominicanos, más una diáspora haitiana, más otra diáspora internacional y expats. O sea que en cualquier momento en Dominicana tenemos fácil 13 millones, 14 millones de vidas. Y por lo tanto, una política de salud pública
global, general, que venga desde Santo Domingo, no necesariamente era ejecutable a nivel local, ni funcional a nivel local. Entendiendo también el reto del periodo electoral, que cuando arrancamos ya las elecciones a nivel municipal se habían dado, pero todavía había un tema político a nivel de elección presidencial. Exacto. Entonces, a donde voy es que nosotros se nos presentó una oportunidad y fue el intervenir a Provincia de Duarte y hacer el Plan Duarte. La oportunidad fue, ahí era donde estaba, como quien dice, el epicentro de la pandemia en abril del año pasado. Si se recuerdan, estaba saturado el sistema de salud, no había cama de intensivo, había una casuística muy elevada, tasa de positividad muy elevada. Y la oportunidad fue básicamente decir, bueno, tenemos una visión y la visión es colaborativa, la visión es crear alianzas público-privadas, la visión es trabajar con el gobierno local y los empresarios locales y los líderes comunitarios locales y hacer intervenciones efectivas a ese nivel y demostrar de que si trabajamos a nivel local, número uno, esos talentos locales entienden mejor su ecosistema, Exacto. entienden mejor cómo se puede trabajar una política de prevención en un mercado popular, o cómo se puede trabajar a nivel comunitario la reactivación económica. Entonces, trabajamos a nivel local con alianzas público-privadas, desplegamos recursos de Fuerzas Armadas, desplegamos recursos privados, desplegamos recursos de telemedicina, de visita domiciliaria junto al Ministerio de Defensa, optimizamos la disponibilidad de camas, optimizamos las pruebas y en base a eso hubo una efectividad que inmediatamente se empezó a notar. Se notó, número uno, el sentimiento de que la gente entendía de que estaba haciendo algo positivo. Pero hoy día nosotros desarrollamos un comité científico y el director de ese comité científico, Robert Paulino, trabajó con nosotros un estudio que ya se va a publicar sobre el impacto estadístico en lo que fue ese Plan Duarte en la trayectoria epidemiológica de la pandemia. Excelente. Antes y después de la intervención del Plan Duarte. Y lo que encontramos es que estadísticamente significativa fue la diferencia de lo que hicimos en Plan Duarte y básicamente se cambió lo que eran las proyecciones y la trayectoria de la pandemia en la nación, no solamente en la provincia. De esa forma pienso que quizás resume un poco algunas de las cosas que hicimos y que todavía estamos estudiando el efecto y el impacto, y al final solidaridad y colaboración y entender de que diferentes segmentos de la sociedad dominicana tenían que intervenir o siguen interviniendo para poder tener los resultados que tenemos. Bueno, pues y todo el tema, por ejemplo, al principio, ¿cómo se vieron ustedes aterrados ante esta situación o la mala comunicación que hizo que las personas hicieran como tantas locuras? ¿Cómo manejaron eso ustedes, no sé, a nivel profesional o con sus familias, el tema de todo lo que pasó cuando se dice del COVID, toda esta falta de información que le llegaba a la gente, porque ya llegó un momento que las personas pensábamos que era en el aire que estaba, un pánico terrible, y entonces Todavía se está vendiendo la ivermectina como una solución al COVID, no lo es, por ejemplo. yo misma llegué a usar ivermectina, déjame decirte, pues sí, porque sí, ya tú sabes, en un momento dado me convencieron, pero tampoco era que yo estaba más bien me cuidaba yo mucho con la higiene y tratar de no salir y eso. Pero esta situación, más bien a veces la vemos mucho en películas, pero cuando uno se ve en la realidad de que un protocolo médico te lleva a tener preferencias entre los seres humanos, preferencias por edad, preferencias porque haya una persona más útil socialmente, y se oye feo, pero quizás esa situación, manejarla de manera en los medios, cómo la gente se indigna, pero es una realidad. Si una persona mayor con menos posibilidad de vida, quizás no es la que va a necesitar la primera atención, sino una persona más joven. En base a eso, ¿cómo ustedes que fueron protagonistas de eso? Porque no toda la generación médica se ve en una situación así, como vamos a decir casi de película, que la habíamos visto antes en ficción. ¿Cómo eso vamos a decir, cómo
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo has podido de alguna manera documentar para algún futuro, no sé, algo que quieras escribir al respecto? Sí, es una buena pregunta. Yo espero poder contestar algunos de los puntos principales que creo vale la pena mencionar. Lo primero es volver al tema de que sabemos que el año pasado era un año electoral en República Dominicana. Y inevitablemente la politización de la pandemia era un tema quizás apetecible para algunos políticos. No necesariamente grupos políticos ni partidos, sino individuos con intereses políticos, el utilizar la pandemia para ganar por un lado o hacer que el otro lado perdiera de una forma. Si ustedes recuerdan, nosotros nos encargamos muy contundentemente y muy directamente de llamar la atención a la politización de la pandemia. El saber que cuando se politiza el sufrimiento humano, eso es inmoral. Y entonces comenzamos por ahí, con el hecho de evitar la desinformación y la politización con pseudoinformación para ganancias personales. Otra cosa que hicimos fue una comunicación continua. Si se fijan, el ministro de Salud hablaba todos los días, nosotros de repente hacíamos updates científicos y hablábamos de por qué decidimos tal medicamento, por qué decidimos el toque de queda, por qué decidimos la extensión del estado de emergencia. Pero si se fijan, la realidad de ahora es un poquito diferente y mucho de lo que estábamos haciendo en ese momento se trataba de generar confianza. Nosotros creamos un comité científico con expertos dominicanos y extranjeros y evaluamos la ciencia semanal. Se hacía un reporte semanal de updates de toda la evolución científica de la pandemia y por qué decidíamos, por ejemplo, dar dexametasona y no hidroxicloroquina. ¿Qué decía la evidencia actual de por qué un medicamento era mejor que el otro? Y ese tema de hacerlo participatorio, de tener un comité científico no politizado, de tener expertos en materia, hasta bioética, hasta decisiones bioéticas, teníamos expertos como el doctor Suazo y la doctora Arbaje, expertos en bioética que trabajaban con nosotros. Teníamos al doctor Héctor Guerrero Heredia como nuestro asesor de salud mental. O sea, un equipo multidisciplinario sin intereses políticos para ese trabajo, enfocado en comunicar las cosas de la forma correcta y más transparente y más basado en evidencia. Una de las cosas que hicimos para crear esa confianza fue crear un centro de inteligencia epidemiológica con fusión, lo que se llama un centro fusión. El centro fusión integró a la CDC, a la OPS, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, a nuestro comité, analizando la data epidemiológica de diferentes ángulos y diferentes ópticas y dando resultados objetivos y transparentes. Y si se fijan y recuerdan, en su momento, la data que yo personalmente reportaba era la data específicamente analizada por la CDC y la OPS, para evitar el tema de que, me están asustando porque quieren ganar políticamente. Yo nunca he sido un operador político, todavía no tengo ningún partido político, yo soy dominicano y ayudo a mi país. Y esas son las cosas que tratamos de hacer para ganar confianza, transparencia y objetividad, y que la gente supiera que si había que apretar y había que extender el estado de emergencia, había que apretar un toque de queda, no era por capricho, ni era por ganancias personales ni políticas, sino era porque la pandemia lo meritaba en ese momento. Esas fueron algunas de las cosas que hicimos. Conectado con ese concepto de transparencia y ciencia y medicina basada en evidencia científica, tiene, por ejemplo, el tema de algunas intervenciones como la hidroxicloroquina en ese momento, que simplemente los estudios no avalaron el uso. Inclusive se encontró fraude científico asociado a la hidroxicloroquina con un grupo que se llamaba Surgisphere. Y cuando se encontró eso, se demostró que básicamente la hidroxicloroquina no funcionaba, que había fraude y que hasta podía producir efectos adversos. Y hoy día tenemos una batalla muy curiosa con el tema de la ivermectina. Todos los grupos científicos, no existe una sola organización científica en el mundo, un gremio científico,
en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, organizaciones que se encargan de velar por buenas prácticas clínicas y buen uso de medicamentos. No hay una sola organización reputable científica en el mundo que avale el uso de ivermectina. Sin embargo, todavía hay personas que lo están empujando. Básicamente, a mi opinión, es un tema de heroísmo, es un tema de ganancia personal y quizá un tema de ego y protagonismo. Pero al final, mi problema con la ivermectina no es que la ivermectina no funciona para COVID. Es que los propulsores de la ivermectina han creado una serie de teorías de conspiración del gran orden mundial, de la Big Pharma, la farmacéutica, que en el proceso de crear esa teoría de conspiración para presentar su punto sobre la ivermectina, han invalidado las organizaciones científicas reales y han creado dudas, por ejemplo, sobre la efectividad de las vacunas, que es lo que sabemos que nos va a sacar de la pandemia. Y ahí es donde viene ese tema de poder entender la evidencia, poder llamarle la atención a las personas que por ganancias personales quieren mover una cosa o la otra sin necesariamente tener base científica. Y poder aclarar la desinformación que es muy prevalente en nuestro tiempo, sobre todo con los temas de medios sociales. Bien, doctor Báez, Cristian Mota. Mi pregunta siempre ha sido a la clase salud mundial, y no es una crítica, sino es una cuestión de por qué. Nace el virus o sale el virus en China, en la provincia de Hubei. Entonces, ¿cuál fue, o más bien, la poca, por decirlo así, el poco interés que tuvo la clase médica mundial al conocer una enfermedad que estaba haciendo efecto en China y la clase médica mundial no se orientó a buscar una prevención antes de que se regara por el mundo? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó con la clase médica mundial que no previó lo que iba a suceder? Sí, mira, yo puedo decir que quizás no esperábamos la magnitud y el impacto de lo que nos agarró el año pasado. Pero yo, por ejemplo, tengo más de 10 años trabajando en comité para optimización de terapia intensiva en caso de pandemia. Acuérdense que el susto de esta pandemia no ocurrió de repente en el 2019, sino que podemos remontarnos a SARS en el 2002-2003, después MERS. Hay varios otros síndromes respiratorios asociados al coronavirus y otros patógenos que sí se han presentado y que ya se han controlado de una forma más efectiva. Lo que pasó aquí fue que este particular coronavirus tiene una transmisibilidad muy importante y eso favoreció que la reproducción y la positividad creciera rápidamente a través del mundo. Lo otro también es el componente de letalidad, sobre todo en poblaciones de riesgo. O sea que fue como una tormenta perfecta, por decirlo así. Habían intereses en optimizar respuesta a nivel global con pandemias, pero esta en particular, sin lugar a dudas, evidenció muchas deficiencias y muchas oportunidades en lo que llamamos salud global, que es entender que hay problemas de salud que afectan a una nación, sean comunicables o no comunicables, como en el caso de enfermedad infecciosa. Pero hay problemas de salud que afectan a una nación y esos problemas de salud pueden afectar a otras naciones. E inclusive lo otro que evidenciamos fue la interconectividad que tiene salud con muchas otras disciplinas. Yo usaba la analogía de que los estados son como el cuerpo humano, que tienen órganos vitales. La salud es un órgano vital, pero la economía también es un órgano vital. Y vimos cómo la pandemia afectó de una forma disruptiva líneas de logística, hizo un shock económico. Y otro del problema que se presentó, ¿se acuerdan al principio? Que fue uno de los grandes retos, fue una cosa como tan básica como de dónde conseguimos equipo de protección personal. Así es. ¿Dónde están los ventiladores que necesitamos? O sea, todo eso se fue combinando y yo creo que fue esa tormenta perfecta que causó lo que hoy sabemos que es esta pandemia. Lo otro de este virus es que muta
y que hay mutaciones que son más suaves y otras que son más fuertes que otras. Y por ejemplo, lo que estamos viendo en Dominicana ahora, que ya se ha visto en otros países en meses anteriores, es el tema de la variante Delta. Alejandro, sabemos que estás en Estados Unidos y estás de servicio. Finalmente, precisamente ese país estadounidense, que la variante Delta ha dado muy duro. Incluso escuchamos a especialistas decir que esa variante cambió las reglas del juego. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos finalmente con el tema del COVID? Que ya se dice, no, es un hecho, que las muertes por COVID en Estados Unidos igualaron las muertes de la gripe española de 1918. ¿Cuál es el estado? Sí. La superaron. Y eso es muy preocupante. Lo que a mí más me preocupa es el tema de desinformación y que sigue la politización. Nosotros pudiéramos hacer un mapa de estados republicanos y demócratas, estados rojos y azules, y podemos en base a esa dicotomización ver el impacto de la pandemia en la vida y la enfermedad de seres humanos. Yo trabajo en un estado donde hay mucha desinformación, donde hay muchas personas que han tenido resistencia a vacuna, que han tomado ivermectina porque creen que es igual o mejor que la vacuna, pero no se han vacunado, siendo la vacuna Pfizer disponible gratuita, y la Moderna y otras vacunas. Y precisamente lo que hago hoy, yo estoy trabajando telemedicina en los hospitales rurales del estado de Georgia, viendo por ese monitor que ven atrás de mí, pacientes en intensivo, críticamente enfermos, porque simplemente no se vacunaron. Pacientes jóvenes, de 40 años, de 35 años, de 50 años, hasta de 19 años. Críticamente enfermos porque entendían que la vacuna no era necesaria, porque vieron a su político favorito y a su corresponsal o comunicador favorito, perdón. Increíble. Decir que la vacuna no era necesaria, que es un tema de libertades sociales, civiles, perdón, y que como es un tema de mi libertad y yo no me quiero vacunar, nadie va a afectar mi libertad. Bueno, el problema es que cuando tu decisión de no vacunarte afecta mi vida, entonces no es un tema de libertades civiles. Exacto. Es un tema de beneficencia, es un tema de salud colectiva, es un tema de un bien mayor, un bien común. Bueno, gracias al doctor Alejandro Báez por participar en Voz Vespertina. Nos faltó tiempo, pero te vamos a invitar otra vez. Pero ha sido un honor tenerte aquí. Este programa es tuyo, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, gracias hermano, gracias por la oportunidad y ojalá y se presente de nuevo. Gracias. Y a todos ustedes no se vayan, volvemos después de esta pausa comercial en Voz Vespertina.